Don Hilario, sentado en su sillón gastado junto a la ventana, observaba cómo la luz de la tarde caía sobre las tejas viejas de su barrio en Iztapalapa. La radio, siempre encendida en una emisora de boleros antiguos, llenaba la casa con voces que parecían salidas de otro siglo. Entre esas melodías y el tic-tac insistente de un reloj de pared, se tejía el silencio de su vida diaria. Sin embargo, ese día, un golpe inesperado en la puerta le hizo estremecerse. Fue un sonido firme, como un eco del destino. Abrió despacio y se encontró con unos ojos que le resultaron familiares y al mismo tiempo desconocidos. Una joven, bien vestida, con el cabello recogido con elegancia, lo miraba con una mezcla de nervios y decisión. ¿Usted es don Hilario?, preguntó con voz serena pero cargada de emoción contenida. El viejo maquinista, sorprendido, sintió que las manos le temblaban. Aquellos ojos eran los mismos de su hija, los que no veía hacía más de 20 años. Sí, yo soy. ¿Quién es usted? Soy Camila, respondió ella, con un leve titubeo. Soy su nieta. El impacto fue como un golpe de viento en medio del pecho. Hilario se sostuvo de la puerta para no perder el equilibrio. Había soñado con ese encuentro, aunque nunca se atrevió a creer que sucedería. En ese instante, la memoria lo llevó de regreso a los días en que su hija lo abandonó tras una fuerte discusión, llevándose consigo a la niña que apenas comenzaba a caminar. La culpa lo atravesó como una sombra. La casa, con su olor a café recalentado y madera vieja, parecía demasiado humilde ante la presencia de aquella mujer segura de sí misma. Hilario, sintiendo vergüenza, bajó la mirada hacia su ropa sencilla, una camisa gastada, pantalones de tela que ya habían visto mejores días. Se preguntó si aquella joven lo juzgaría por la modestia en que vivía. Sin embargo, había algo en su mirada que no era desprecio, sino una búsqueda sincera. Camila respiró hondo antes de dar un paso dentro de la casa. Sus tacones hicieron un sonido firme sobre el piso de cemento pulido, como un contraste con los pasos arrastrados de su abuelo. Miró alrededor y notó las fotos antiguas enmarcadas, la mayoría en sepia, donde se veía a un hombre más joven con uniforme de ferrocarril. «¿Usted era maquinista, verdad?», preguntó con curiosidad. «Sí», respondió él, con un dejo de orgullo mezclado con nostalgia. «Toda mi vida en los rieles. Los trenes eran mi casa, mi voz, mi compañía». Ese orgullo lo sostuvo por un instante. En su mente, vio los recuerdos de noches interminables de viaje, el silbato de la locomotora, el humo que envolvía las estaciones y el murmullo de los pasajeros. Recordó cómo solía traer pan dulce de las ciudades lejanas para su hija. La imagen de aquella niña riendo aún lo perseguía, y con ella el dolor del distanciamiento. Camila observó un pequeño objeto sobre la mesa, una gorra azul marino con el logo del ferrocarril gastada en los bordes. La tomó con cuidado, como si sostuviera un relicario. «Mi mamá me contó que usted siempre llevaba esta gorra», dijo con un tono suave. «Yo no la recordaba, pero ahora siento que de alguna manera me pertenece también». Hilario tragó saliva. Ese gesto despertó en él una ternura inesperada. El pasado, con todo su peso, se mezclaba con ese presente lleno de preguntas. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué buscaba ella en un hombre al que apenas conocía? Durante un instante, ninguno de los dos habló. El sonido del radio llenó el vacío con un bolero de los Panchos. Hilario, incómodo, apagó el aparato. La casa quedó envuelta en un silencio denso, apenas roto por los ruidos lejanos de los vecinos y un perro que ladraba en la calle. «No entiendo por qué viene ahora», dijo él al fin, con voz temblorosa. «Su madre no quiso saber de mí. Yo la ofendí, sí, y lo lamento todos los días. Pero después de tantos años, ¿por qué usted aparece en mi puerta?» Camila respiró profundo, como quien carga una verdad difícil de soltar. «Porque necesito conocerlo», respondió con firmeza. «Porque quiero entender qué pasó con nuestra familia. Y porque, aunque me va bien en la vida, siento un vacío que nadie más ha podido llenar». Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo, pero al mismo tiempo encendieron una chispa de esperanza. Hilario, sin saber qué contestar, la invitó a sentarse. Sirvió 2 tazas de café en vasos de peltre. El aroma fuerte llenó el ambiente, convirtiéndose en una especie de puente entre ellos. «Este café es muy amargo»,
comentó Camila sonriendo apenas. Pero sabe, auténtico. Hilario bajó la mirada, con una mezcla de pena y orgullo. Es lo único que sé preparar bien, dijo. La conversación avanzó con cautela. Ella preguntó por su vida, por su rutina. Él respondió con frases cortas, como si cada palabra fuera un esfuerzo. Contó de sus caminatas matutinas por el parque, de su costumbre de escuchar el noticiero, de cómo todavía soñaba con trenes que ya no existían. A veces, mientras hablaba, la voz se le quebraba, pero se recompuso. Quería parecer digno. Camila escuchaba con atención, con una paciencia que sorprendía al viejo. No era la prisa de los jóvenes modernos. Era una calma que le recordaba a su propia hija cuando era pequeña, sentada junto a él mientras le mostraba los mapas ferroviarios. De pronto, una pregunta se deslizó con suavidad, pero con el peso de los años detrás. ¿Usted alguna vez quiso buscarme? Hilario se quedó en silencio. Sus dedos jugaron con el asa de la taza. La culpa le quemaba. Sí, muchas veces, confesó al fin, pero no sabía dónde, y temía que me rechazaran. Su madre me cerró la puerta para siempre. Los ojos de Camila se humedecieron, pero no lloró. Solo asintió lentamente, como quien confirma un dolor ya intuido. El reloj de pared marcó las 6, con un sonido seco que resonó en el ambiente. Hilario miró a su nieta y se dio cuenta de que, pese a los años perdidos, algo en su interior despertaba. Una chispa de esperanza, frágil, pero real. Al despedirse, Camila no prometió nada, solo dijo: «Volveré, abuelo». Y cuando cerró la puerta, Hilario apoyó la frente contra la madera y dejó escapar un sollozo contenido durante más de 2 décadas. El eco del silbato de un tren imaginario resonó en su memoria, como si el pasado lo llamara de vuelta a los rieles que nunca dejaron de estar en su corazón. La gorra azul, sobre la mesa, quedó iluminada por la última luz del día. Era como un símbolo, una ancla entre generaciones, un puente que aún podía construirse. La tarde siguiente, don Hilario no pudo evitar mirar de reojo la puerta cada pocos minutos, como si esperara escuchar de nuevo esos golpes firmes que le habían cambiado el corazón la víspera. La imagen de Camila, con su elegancia discreta y aquella mirada que mezclaba firmeza con ternura, lo acompañó durante todo el día. Se preguntaba si realmente volvería, o si aquellas palabras habían sido solo un gesto de cortesía. Al fin, cuando el reloj de pared marcaba las 4:30 con su repiqueteo áspero, sonó otra vez la puerta. Hilario, con el corazón acelerado, abrió. Ahí estaba ella, con un vestido sencillo pero impecable, y en sus manos una bolsa de pan recién horneado. El olor tibio del trigo le llegó de inmediato, despertando memorias de sus viajes en tren, cuando compraba conchas en las estaciones para su hija. Ese mismo olor fue como un puente invisible que lo trasladó a un tiempo donde todavía creía que podía ser un buen padre. «Traje pan dulce», dijo Camila, con una sonrisa que buscaba suavizar la tensión. No sabía si le gustaba, pero pensé que podríamos compartirlo con café. Hilario sintió que la garganta se le cerraba. El gesto lo desarmó por completo. La invitó a pasar, y mientras ponía agua a calentar en la vieja cafetera de peltre, la miraba de reojo, como si todavía no pudiera creer que aquella mujer era parte de su sangre. Se sentaron frente a frente. La mesa pequeña parecía más viva con aquel pan en el centro. Hilario partió un pedazo con cuidado, mientras Camila lo observaba en silencio. No era un silencio incómodo, sino expectante, como si ambos esperaran que en cualquier momento las palabras que necesitaban saldrían por fin. «Mi mamá nunca quiso hablar mucho de usted», dijo Camila, rompiendo la calma. «Solo me contaba que habían tenido una pelea muy fuerte y que decidió alejarse. Yo crecí con esa ausencia, pero siempre me pregunté qué había detrás». Hilario apretó los labios. Su memoria viajó, a pesar suyo, hacia aquella tarde de tormenta, más de 20 años atrás. Recordó el grito de su hija, acusándolo de ser un hombre duro, de poner siempre el trabajo por encima de la familia. Recordó el portazo y el llanto de una niña que apenas entendía lo que sucedía. Esa herida nunca cicatrizó. «Fui un terco», confesó con voz baja. «Creía que con el trabajo en el ferrocarril les daba todo lo que necesitaban, pero no escuché a su madre cuando me pedía más tiempo, más atención. Me cegó el orgullo, y ese orgullo nos separó».
Camila lo escuchó con atención, con los ojos húmedos. No lo interrumpió. Dejó que cada palabra saliera con su propio peso, como vagones lentos en una vía oxidada. ¿Y nunca buscó reconciliarse?, preguntó ella con voz suave. Lo intenté en mis pensamientos, dijo Hilario, pero nunca tuve el valor de tocar esa puerta. El miedo al rechazo era más fuerte que mi deseo. Hubo un silencio prolongado, roto solo por el silbido de la cafetera. Hilario se levantó con movimientos lentos, sirvió el café y volvió a la mesa. El aroma intenso llenó la habitación. Esa fragancia se convirtió en un ancla otra vez, una presencia que daba calor a un encuentro marcado por la incertidumbre. Camila tomó un sorbo y luego habló, esta vez con una sinceridad que sorprendió a su propio abuelo. Sabe, yo he logrado mucho en mi vida. Tengo una empresa de alimentos orgánicos, viajo, conozco gente, tomo decisiones grandes. Todos creen que soy fuerte, que lo tengo todo bajo control, pero a veces, cuando me miro al espejo, siento que falta algo, como si hubiera un vacío que ni el éxito ni el dinero pueden llenar. Hilario la miró con asombro. No esperaba esa confesión. Vio en ella a una mujer que, pese a su seguridad, llevaba una soledad escondida, y de pronto comprendió que ese vacío era, en parte, el eco de los silencios que él había dejado en la vida de su hija, y por extensión, en la suya. El éxito puede llenar la mesa, dijo lentamente, pero no siempre llena el corazón. Yo lo aprendí tarde, muy tarde. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un suspiro compartido. Camila asintió con lentitud. De pronto, sacó de su bolso una fotografía doblada. Era una imagen vieja, en tonos deslavados, donde se veía a una niña pequeña en brazos de una mujer joven, y a un lado, apenas visible, la figura de un hombre con gorra ferroviaria. La encontré en las cosas de mi mamá, dijo Camila. ¿Es usted? Hilario la tomó con manos temblorosas. Reconoció el momento. Había sido en un cumpleaños, justo antes de la pelea final. Sus ojos se humedecieron al ver a la niña que ahora era una mujer frente a él. Sí, soy yo, susurró con la voz quebrada. Y esa niña siempre estuvo en mis sueños. Camila extendió su mano y la colocó sobre la de él, con suavidad. Fue un gesto pequeño, pero para Hilario significó una microvictoria. La primera grieta en el muro de los años. El bolero de la radio, que Hilario había olvidado apagar, comenzó a sonar de fondo. La letra hablaba de reencuentros y nostalgias. Ambos escucharon en silencio, y aunque no se dijeron nada, la música les dio un respiro. Abuelo, dijo Camila por primera vez usando esa palabra. Yo no vine para juzgarlo. Vine porque quiero darle una oportunidad a lo que aún podemos construir. Hilario sintió que el corazón le daba un vuelco. Aquella palabra, abuelo, lo acarició con una ternura que no experimentaba desde hacía décadas. El orgullo, la vergüenza, la soledad, todo se mezcló en una marea de emociones. Esa tarde hablaron hasta que el sol comenzó a caer. Camila contó cómo había empezado su negocio desde cero, vendiendo en tianguis hasta lograr abrir sus propias tiendas. Hilario, por su parte, narró anécdotas de la vida en los trenes, historias de pasajeros, de paisajes vistos solo a través de una ventanilla. Cuando Camila se levantó para irse, la casa parecía distinta, menos gris, más viva. Hilario la acompañó hasta la puerta y antes de que saliera, le dijo con voz firme, «Gracias por volver, no sabe cuánto significa para mí». Camila lo miró con ternura. «Volveré otra vez, se lo prometo». Y mientras sus pasos se alejaban por la calle empedrada, Hilario se quedó mirando la gorra ferroviaria sobre la mesa, iluminada por la última luz del día. Esa gorra, testigo de tantas memorias, se había convertido en la brújula de un nuevo comienzo. Sin embargo, al cerrar la puerta, un pensamiento inquietante lo atravesó. Si Camila lograba entrar en su vida, ¿no se reabrirían también las viejas heridas con su hija? El miedo a ese reencuentro lo envolvió como una sombra, recordándole que cada avance tenía su propio precio. Hilario suspiró, apoyado en la madera de la puerta, mientras el eco de la voz de su nieta resonaba en su memoria. La mañana amaneció pálida y con frío ligero. Después del pan dulce compartido y de la promesa de volver, quedó pendiente el miedo de don Hilario. Si Camila entraba a su vida, quizá también volvería el pasado con su hija.
Ese pensamiento lo acompañó como un silbato de tren que no deja de resonar. Hilario arregló la mesa, colocó la gorra azul sobre el respaldo de la silla y encendió la radio para escuchar boleros en voz bajita. Mientras el reloj de pared marcaba un tic-tac constante, limpiaba las tazas de peltre. El aroma de café que iba a preparar sería su ancla en medio de la incertidumbre. Camila llegó antes del mediodía con una idea: invitar a su abuelo al tianguis, donde harían una degustación de panes integrales y café de olla. «Quiero que vea cómo empezó todo», dijo con ternura. Hilario sintió orgullo y un poco de miedo. Aún así, se puso la gorra, apagó la radio y salió tomando del brazo a su nieta. En el tianguis el aire olía a cilantro, a tortillas hechas y a lluvia. Camila saludó a sus empleados, jóvenes que armaban una mesa con canastos de mimbre. Hilario se quedó mirando los letreros: fresco, local, honesto. La radio portátil soltaba un bolero bajito. «Siéntese aquí, abuelo», dijo Camila. «En un rato voy a atender a los primeros clientes». «Estoy bien», respondió Hilario ajustándose la gorra. «El olor a café siempre me despierta». El primer grupo se acercó, 2 señoras y un señor con bastón. Camila ofreció rebanadas de pan de nopal, explicó recetas con paciencia. Hilario la miraba con un orgullo que le tensaba el pecho. En cada palabra de ella adivinaba la fuerza de su propia hija cuando joven. El obstáculo llegó sin aviso, como los trenes que aparecen de golpe en curvas cerradas. Un hombre con una carpeta y un gafete municipal se presentó: licenciado Ortega, inspección sanitaria. Tras él, una joven tomaba fotos con una tableta. «Hay una denuncia anónima por etiquetado incompleto», dijo con voz plana. Camila palideció. «Tenemos todos los permisos», respondió ella serenándose. «Si algo falta, se corrige ahora mismo». Hilario sintió el golpe en el estómago. Recordó auditorías ferroviarias, papeles, sellos, firmas. La radio portable soltó un chirrido y luego volvió al bolero. Ortega revisó etiquetas, preguntó por lotes y fechas. El murmullo del tianguis se volvió un rumor inquieto. «Aquí falta la dirección completa de la bodega», dijo la joven, «y el número de lote no es legible». Camila respiró hondo. «Podemos escribirlo a mano y copiar en todas las piezas. Mi bodega está a 20 minutos. Puedo traer lo necesario. De momento quedará suspendida la degustación», dictó Ortega serio. «Es procedimiento». Hilario miró a su nieta y vio en su rostro una grieta, el miedo antiguo de perder lo construido con trabajo. Sin pensarlo, se levantó. El cuerpo le crujió como durmientes viejos, pero su voz salió firme. «Licenciado», dijo con respeto, «aquí se ofrece pan a la gente del barrio. Es un error de tinta, no una trampa. En los trenes, cuando una tuerca se afloja, no se desmonta la máquina, se aprieta y se sigue. ¿No será posible permitir que se corrija frente a usted?» Ortega lo miró con un gesto de sorpresa y fastidio. «El reglamento», empezó. «El reglamento es para proteger a la gente», continuó Hilario. «Y no la protegemos mejor si ayudamos a que la venta sea clara, en lugar de castigar un descuido». Camila sujetó el brazo de su abuelo. Ortega carraspeó. «Le doy 30 minutos», concedió. «Si corrige todo, puede continuar hoy. Mañana deberá presentarse en oficinas con documentación completa». Fue una microvictoria que les corrió por el cuerpo como un rayo tibio. Camila agradeció, sacó etiquetas y un marcador, y se puso a escribir lotes y direcciones con letra firme. Los jóvenes ayudaron sin protestar. Hilario, de pie, sostenía la radio y mantenía el bolero flotando, como si la música cuidara ese espacio de fragilidad. En medio de la prisa, apareció un hombre de traje claro y sonrisa calculada. «Camila», saludó. «Soy Arturo, ¿te acuerdas? El proveedor que te ofreció distribución en centros comerciales. Me enteré de la inspección». «Qué mala suerte». Camila se tensó. Hilario percibió veneno en esa cordialidad. Arturo con voz melosa se inclinó. «Si aceptas mi propuesta, yo puedo agilizar estos asuntos. Conozco a la gente adecuada. Ya ves que en esta ciudad todo se mueve con aceite». «No, gracias», respondió Camila seca. «Yo hago las cosas limpias». Arturo sonrió sin humor. «Como quieras. Nomás piensa que las oportunidades no pasan 2 veces». Hilario se acercó un paso y lo miró a los ojos. No dijo nada. Su silencio fue una defensa antigua. Arturo se retiró con un gesto de desdén, dejando una nube de colonia. El tic-tac del reloj interno de Hilario se mezcló con el radio. De pronto,
El viejo tropezó con un cable suelto y estuvo a punto de caer. Camila lo sostuvo a tiempo, con una fuerza delicada. «Despacio, abuelo», susurró. «Usted es mi ancla hoy». Él sonrió, ruborizado. «El ancla es este café», bromeó señalando la olla que hervía. Y su mano. Cuando Ortega regresó, las etiquetas lucían claras. La joven tomó fotos otra vez. El inspector asintió. «Pueden continuar», dijo. «Vayan mañana a oficinas». Camila se enderezó. «Gracias, licenciado». Los clientes se acercaron de nuevo. Una señora probó el pan y dijo: «Está bien sabroso, mija». Hilario quiso reír y llorar a la vez. El bolero cambió, y el aroma de café de olla, con canela, envolvió la mesa como un abrazo. La tarde fluyó con trabajo y modestos triunfos. Camila vendió más de lo esperado. Los vecinos agradecieron que no hubieran retirado la mesa. Hilario, sentado al fin, se dejó arrullar por la música. Cuando guardaban las cosas, el teléfono de Camila vibró con insistencia. Ella miró la pantalla, frunció el ceño y se apartó unos pasos. Hilario observó su rostro cambiar de color. Primero sorpresa, luego esa seriedad que anuncia tormenta. «¿Todo bien?», preguntó él. Camila tardó en responder. Guardó el celular y apretó los labios. «Sí, luego le cuento». Hilario reconoció ese «luego», la palabra que se usa cuando algo duele y aún no encuentra nombre. No insistió. Le acercó la radio, que seguía tocando en volumen bajo, para que el bolero amortiguara lo que fuera que la inquietaba. En el camino de regreso a la casa, cayó una llovizna que dejó olor a tierra mojada. Hilario caminó despacio. Camila iba seria. Al llegar, él puso a calentar café y encendió la radio. La nieta miró la gorra sobre la silla y la acarició. «Abuelo», empezó. «Hoy me llamó alguien que no esperaba». Hilario sintió un latido duro. Se sostuvo del respaldo. El bolero pareció bajar, como si la radio contuviera la respiración. «Fue mi mamá», dijo Camila por fin. «Alguien le mandó una foto nuestra del tianguis. Dice que quiere venir a hablar con usted». El reloj de pared marcó la hora con golpes secos. Hilario cerró los ojos y por un segundo oyó el silbato de una locomotora entrando a estación. El café hirvió con un burbujeo que olía a promesa y a miedo. Camila apretó su mano. «Viene mañana». La noticia cayó sobre don Hilario como una piedra pesada en el estómago. Pasó la noche sin dormir, dando vueltas en la cama, mientras el radio seguía encendido en volumen bajo, repitiendo boleros de madrugada. El tic-tac del reloj se hizo más ruidoso que nunca, como si cada segundo lo empujara hacia un destino que había evitado por más de 20 años. Volver a ver a su hija. Al amanecer, salió a caminar como de costumbre. El aire frío de Iztapalapa le aclaró un poco la mente, pero no el corazón. Recordaba a su hija con su cabello trenzado, con su carácter firme, con aquella mirada herida la última vez que lo enfrentó. ¿Vendría ahora a reprocharle? ¿O acaso también quería cerrar heridas? El olor a pan recién horneado en las calles le recordó los gestos de Camila el día anterior. Ese mismo aroma se le quedó pegado como una ancla de ternura en medio de tanta incertidumbre. Cuando regresó a casa, Camila ya lo esperaba. Había traído fruta y flores. Puso los claveles en un vaso de vidrio, dándole un aire distinto a la sala. «Hoy será un día difícil», dijo ella con calma. «Pero no quiero que tenga miedo, abuelo». Hilario asintió, aunque en el fondo temblaba. Preparó café en silencio. El aroma llenó la casa como un refugio. Cada vez que el miedo lo atacaba, aspiraba hondo y se aferraba a ese olor familiar. A las 11, golpearon la puerta. El sonido fue seco, distinto al de Camila. Hilario tardó unos segundos en abrir, como si necesitara reunir fuerzas, y ahí estaba, su hija. Se llamaba Teresa, pero Hilario llevaba años sin pronunciar ese nombre en voz alta. Ahora la veía convertida en una mujer madura, con el cabello entrecano y la mirada firme. «Papá», dijo ella, y esa sola palabra hizo que las paredes de la casa parecieran más estrechas. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Fue Camila quien rompió la tensión. «Mamá, pase, siéntese por favor». Los tres se sentaron en torno a la mesa pequeña. La gorra ferroviaria permanecía en su lugar, como testigo mudo de la historia. Teresa la miró de reojo y suspiró. «Todavía la guarda», murmuró. Hilario tragó saliva. «Nunca la dejé», respondió con voz baja. «Era lo único que me recordaba que había hecho algo con dignidad». La conversación comenzó con cautela.
Teresa hablaba con frases cortas, midiendo cada palabra. Contó que había visto las fotos de Camila en el tianguis, que alguien se las envió por redes sociales. No podía creer que estuviera usted ahí sentado, como si nada hubiera pasado, dijo con tono agrio. Hilario apretó la taza de café entre sus manos. Nunca fue como si nada. Todos estos años me pesaron. El bolero de la radio llenó el vacío. La voz antigua hablaba de perdón y de distancias. Teresa, con el ceño fruncido, lo escuchaba sin mirar a su padre. Camila los observaba a ambos, como si estuviera en medio de dos rieles a punto de chocar. «Usted me hizo mucho daño», dijo Teresa de pronto, con lágrimas contenidas. «No era el dinero, papá, era su ausencia. Nunca estaba. Yo lo necesitaba y usted prefería los trenes». Hilario bajó la cabeza. «Lo sé, fui un necio. Creía que trabajar era amar, que dar pan era suficiente, pero me olvidé de escucharla». La voz se le quebró. Camila, emocionada, le acarició el brazo. Ese contacto lo sostuvo. Teresa lo miró con dureza, pero también con un brillo de nostalgia. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «¿Cree que es tan fácil como sentarse a tomar café?». Hilario respiró profundo. El olor del café caliente lo sostuvo de nuevo. «No, no es fácil, pero si me da la oportunidad, quiero empezar con lo poco que me queda de vida. No pido más que eso». Hubo un largo silencio. Teresa se levantó y caminó por la sala. Se detuvo frente a una fotografía vieja en la pared. Ella de niña, sonriendo junto a un tren. Tocó el marco con los dedos y por primera vez en mucho tiempo, sus labios esbozaron una sonrisa leve. «Ese día fue feliz», dijo casi para sí misma. El recuerdo ablandó el ambiente. Hilario aprovechó para contar una anécdota. Como en aquel viaje casi pierden la maleta, pero recuperaron todo gracias a un revisor amable. Teresa lo escuchó, primero con frialdad, luego con atención. Poco a poco, las defensas empezaron a bajar. Camila, conmovida, intervino. «Mamá, abuelo, yo sé que hay heridas, pero también sé que ambos tienen más en común de lo que creen. Yo necesito que los dos se den una oportunidad». El sonido del reloj marcó las 12. Hilario se levantó despacio con la gorra en la mano. Se la ofreció a Teresa. «Si todavía quiere que me quede fuera de su vida, lo aceptaré. Pero al menos guarde esto, para que no se le olvide que alguna vez intenté ser un buen padre». Teresa miró la gorra. Sus ojos se humedecieron. No la tomó, pero tampoco la rechazó. «No sé si estoy lista para perdonarlo», dijo. «Pero no quiero que Camila cargue con nuestras guerras». Ese fue el segundo micropico emocional del día. Hilario sintió que el pecho se le aliviaba un poco. Camila se acercó y abrazó a su madre, luego a su abuelo, tratando de unir con su propio cuerpo lo que las palabras aún no lograban. La conversación continuó con más calma. Hablaron de la infancia de Teresa, de cómo aprendió a cocinar con su madre, de las canciones que Hilario le cantaba cuando era niña. Hubo momentos de risa tímida y otros de lágrimas contenidas. El olor a café se mezcló con el perfume de los claveles, creando un ambiente nuevo, más cálido. Antes de irse, Teresa miró a su padre a los ojos. «No prometo nada, pero quizá podamos hablar de nuevo». Hilario asintió con gratitud. Fue suficiente. La vio salir de la casa y sintió que, aunque la herida seguía abierta, había un camino posible. Cuando quedaron solos, Camila le dijo al abuelo: «Hoy dio un paso enorme. La vida siempre da segundas oportunidades, aunque duelan». Hilario, con lágrimas en los ojos, respondió: «No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero usarlo para recuperar lo que pueda». La gorra volvió a su sitio sobre la silla. El radio sonaba con un bolero suave, y en ese instante el viejo maquinista supo que, por primera vez en mucho tiempo, el tren de su vida se movía hacia una estación de esperanza. La casa de don Hilario había quedado impregnada de un aire distinto después de la visita de Teresa. Aunque las palabras de su hija habían sido duras, el simple hecho de que hubiera entrado y aceptado sentarse a su mesa ya era una señal de cambio. Hilario se despertó al día siguiente con una mezcla de temor y alivio, como si por fin el tren de su vida hubiera comenzado a moverse, aunque todavía con rieles oxidados. Camila llegó temprano, con el mismo paso seguro de siempre, pero con los ojos enrojecidos, como si también hubiera pasado la noche pensando en lo ocurrido.
Traía consigo un termo de café de olla que llenó la cocina con olor a canela. Ese aroma, otra vez, se convirtió en el ancla que sostuvo a ambos. «Abuelo», dijo mientras servía las tazas, «mamá no está lista para perdonar, pero verla aquí, sentada con usted, ya es mucho más de lo que imaginé». Hilario asintió en silencio. Sus manos temblaban un poco al sostener la taza. La radio, encendida como siempre, dejaba escapar un bolero suave que parecía acariciar cada palabra no dicha. «Camila», murmuró él con voz baja, «yo sé que me queda poco tiempo. No hablo de enfermedad, hablo de edad. No quiero que este reencuentro se quede a medias». Ella lo miró con ternura. «Entonces hagamos que el tiempo que quede sea valioso». Ese mismo día, Camila lo invitó a acompañarla a una feria gastronómica donde presentaría sus productos orgánicos. Hilario, aunque cansado, aceptó. Se vistió con su camisa más limpia, se puso la gorra ferroviaria y salió con ella rumbo al centro. La feria estaba llena de aromas: maíz tostado, chocolate caliente, quesadillas al comal. Hilario, con ojos brillantes, absorbía cada detalle. El bullicio lo abrumaba un poco, pero al mismo tiempo lo llenaba de energía. Camila lo presentó a colegas, y aunque él se sentía fuera de lugar, cada saludo le daba la sensación de ser parte de un mundo nuevo. De pronto, apareció de nuevo Arturo, el proveedor de traje claro. Con una sonrisa forzada, se acercó a Camila. «Qué gusto verte otra vez. Supe que tu mamá estuvo en casa de tu abuelo. Parece que la familia se está reuniendo». Camila frunció el ceño. «No es asunto suyo». Arturo se encogió de hombros. «Yo solo digo que en los negocios, la familia puede ser un punto fuerte o una debilidad, y a veces conviene elegir bien con quién se camina». Hilario lo miró con frialdad. No necesitaba palabras. Su silencio, acompañado del gesto firme de ajustar la gorra, bastó para incomodar al hombre. Arturo se despidió con un apretón de manos que Camila rechazó con frialdad. Esa tarde, la feria fue un éxito. Los clientes se acercaban, probaban el pan, preguntaban por los ingredientes. Camila hablaba con pasión, y Hilario la observaba con un orgullo que le llenaba el pecho. En un momento, una señora mayor se acercó y comentó: «Su nieta tiene un don, señor. Se nota en sus ojos». Hilario sonrió, conmovido. «Sí, lo tiene». Fue una microvictoria que se quedó grabada en su corazón. De regreso a casa, al caer la noche, Camila se mostró más callada de lo habitual. Finalmente confesó lo que la preocupaba. «Arturo no va a dejar de presionar. Quiere que me asocie con él, pero yo sé que detrás hay trampas. Tiene contactos, pero también una manera de trabajar que no es limpia». Hilario la escuchó en silencio mientras encendía la radio. El bolero hablaba de decisiones difíciles. «En los rieles», dijo con calma, «siempre había desvíos, dos caminos, y uno tenía que elegir rápido, porque si no, el tren descarrilaba. Camila, usted ya sabe cuál es el camino correcto. Solo necesita valor para sostenerlo». Camila lo miró con los ojos brillantes. «Gracias, abuelo. Usted me da más fuerza de la que imagina». Al día siguiente, Teresa volvió a aparecer. No llevaba flores ni palabras dulces, pero sí una determinación distinta. «Papá», dijo al entrar, «estuve pensando, quizá podamos hablar sin gritos. Camila me pidió que lo intentara, y quiero hacerlo por ella». Hilario se quedó inmóvil, con el corazón latiendo fuerte. El olor a café recién hecho los envolvía a los tres. Camila, emocionada, los invitó a sentarse. La conversación comenzó tensa, pero pronto se transformó en un intercambio sincero. Teresa habló de los años en que se sintió sola, de las veces que deseó que su padre estuviera en sus cumpleaños. Hilario confesó sus errores, su orgullo ciego, su incapacidad de pedir perdón a tiempo. Cada palabra dolía, pero también liberaba. El momento de clímax llegó cuando Teresa entre lágrimas dijo: «Yo lo odié, papá. Lo odié tanto que me prometí nunca volver. Pero verlo ahora tan frágil y escuchar lo que dice, siento que parte de ese odio se está deshaciendo». Hilario, con lágrimas también, respondió: «Y yo me odié a mí mismo todos estos años por perderla. Si me queda algo de vida, quiero usarlo para merecer su perdón». Camila se levantó y los abrazó a ambos, formando un círculo de ternura. La radio, como si entendiera el momento, cambió a un bolero que hablaba de reconciliación. El olor del café, otra vez, selló ese instante como una memoria imborrable. Fue un clímax doble.
Teresa soltando su odio, Hilario soltando su culpa. Y en medio, Camila recibiendo la recompensa emocional de ver a su familia empezar a reconstruirse. Más tarde, cuando Teresa se marchó, Hilario se quedó mirando la gorra ferroviaria. Ese tren que creí perdido, quizá todavía puede llegar a su estación. Camila sonrió, y yo estaré ahí para verlo llegar. El reloj de pared marcó la hora, y el sonido seco fue, esta vez, un eco de esperanza en lugar de condena. El aroma del café, el bolero suave y la gorra en la silla se convirtieron en símbolos de un renacer silencioso. La mañana amaneció clara y tibia sobre las fachadas del barrio. Don Hilario despertó antes de que el reloj diera su primer golpe y dejó que el tic-tac llenara la casa. En la cocina puso a hervir café de olla. El aroma a canela lo cobijó. Encendió la radio y un bolero antiguo se acomodó en el aire. Hoy, pensó, quería honrar la palabra abuelo. Camila llegó con su sonrisa serena y una caja de pan integral. El olor a trigo tibio fue la segunda campana del día. Traía buenas noticias. En la oficina habían aprobado los documentos y la inspección quedaba cerrada. Hilario sintió alivio y orgullo. Teresa prometió venir un rato. Ese rato punzó como astilla, pero el café fue ancla y la radio, compañía. Camila propuso una comida sencilla en el patio para agradecer a los vecinos del tianguis. Hilario aceptó, moviéndose despacio pero con energía nueva. Puso la mesa, limpió la gorra azul y la dejó en el respaldo de su silla, como quien clava una bandera. Cada gesto abría una ventana a un mundo menos triste, y el bolero marcaba el paso. Llegaron dos señoras y el señor del bastón. Camila ofreció rebanadas y vasitos de café. Hilario contaba con voz reposada historias del ferrocarril. A media tarde apareció Teresa, sobria, con una blusa clara. Miró a su padre, miró la mesa, aspiró el café y, sin decir gran cosa, se puso a servir. Primer micropico. La pared de hielo dejó una grieta amable. Cuando la reunión aflojó, Teresa pidió hablar a solas con Hilario. Lo llevó a la sala, donde el reloj marcaba cada segundo. Ella respiró hondo. Recordó su infancia, los viajes breves, la maleta casi perdida. Estoy cansada de pelear con una sombra, dijo. No sé si puedo perdonar del todo, pero ya no quiero vivir en guerra. Camila llegó con 3 tazas. El vapor perfumado rozó sus rostros. Hilario tocó la gorra y la dejó frente a Teresa. No para que la guardes, dijo, sino para que, cuando me mires, veas al hombre que aprende. Teresa dejó escapar una risa mínima, con lágrimas quietas. Está bien, papá, dijo por primera vez con ternura. Segundo micropico, la palabra papá sin filo. Esa noche, al despedir a los vecinos, Camila habló con firmeza. Arturo había vuelto a presionarla por teléfono. Quería un contrato largo y llevarse la distribución. Si no acepto, me cerrará puertas, explicó. Hilario bajó el volumen de la radio. En los rieles, dijo, no toda luz verde es segura. Algunas están mal puestas. No venda su alma por llegar más rápido. Camila asintió, con el café de ancla en la mano. Los días siguientes trajeron rutina nueva. Teresa pasó con más frecuencia, acomodaba fotos y preguntaba por recetas. Camila propuso grabar historias para las redes. Café con Don Hilario, 2 minutos de memoria. Él tembló de pudor, pero aceptó. En el primer video, junto a la ventana, habló del silbato y de la prudencia en las curvas. El bolero quedó de fondo. Una tarde Camila mostró mensajes. Gracias por traer al abuelo. Mi papá también fue de rieles. Hilario sonrió con vergüenza. Teresa le tocó el hombro. Mire, papá, sí sirve contar, dijo. El reloj marcó la hora y por primera vez sonó a celebración discreta. El sábado, Camila los llevó a un pequeño museo ferroviario. No quisieron llamar a la salida fiesta ni despedida, solo paseo. Hilario caminó despacio entre piezas oxidadas. Tocó la baranda de una locomotora retirada. El metal frío le devolvió una juventud rumorosa. Teresa lo miró con mezcla de nostalgia y respeto. Nunca entendí tu amor por esto, susurró. Hoy lo miro distinto. Hilario inclinó la frente al acero, como quien da gracias. En una esquina, un cartel invitaba a donar objetos ferroviarios para la memoria del barrio.
Camila miró a su abuelo y luego a la gorra. ¿Quiere que quede aquí? Hilario guardó silencio. La gorra se queda en mi silla, respondió. Todavía la necesito para recordar de dónde vengo. Cuando yo no esté, ustedes deciden. Al salir, los esperaban dos vecinas y el señor del bastón con una bolsa de pan y una tarjeta. Gracias por las historias, don Hilario, decía la nota. Nos hizo sentir menos solos. Él tembló como hoja. Camila lo sostuvo del brazo. Micromilagro chiquito que le calentó el pecho mejor que el café. Teresa sonrió con los ojos brillantes, mientras una radio cercana dejaba escapar un bolero. Con el tiempo, la casa dejó de oler a soledad. Olía a café temprano, a pan de domingo, a claveles que Teresa insistía en traer. El reloj siguió con su tic-tac, pero ya no sonaba a condena, sonaba a casa habitada. La radio, cuando no ponía boleros, dejaba noticieros que Hilario comentaba en voz baja, mientras Camila escribía etiquetas nuevas con letra firme. Un atardecer de lluvia fina, el teléfono de Camila vibró. Era Arturo, disculpándose y ofreciendo ahora una alianza sin interferencias. Camila respiró, miró a Hilario, miró a Teresa. «No lo necesito», dijo con calma, y guardó el celular como quien apaga una lámpara al mediodía. Hilario subió la radio. El bolero se sintió como respuesta. El círculo se cerró días después, cuando la luz de la tarde volvió a entrar sesgada por la ventana, igual que aquella primera vez. Hilario, en su sillón, escuchaba la radio. Camila tocó la puerta con golpes firmes que ya no asustaban, anunciaban hogar. Hilario abrió sin prisa. Ya no había vergüenza, solo alegría modesta. Camila traía delantal y una olla envuelta en trapos. «Mole casero», anunció, «la receta de mamá». Teresa llegó detrás, con claveles rojos. Comieron en la mesa de siempre con platos desiguales, riéndose de tonterías. Hilario dio gracias en voz baja. Después, Teresa sacó una libreta. «Quiero escribir su historia, papá», dijo, con la voz firme que antes peleaba y ahora abrazaba. Con sus trenes, mis silencios y los domingos que nos faltaron. Hilario no pudo hablar. El corazón le saltó como máquina que toma velocidad sin esfuerzo. Hilario se levantó y fue a la ventana. La luz atravesó las fotos y les quitó polvo y sombra. Por un segundo escuchó, en su memoria, el silbato de una locomotora lejana. Sonrió, suave. Ese sonido ahora venía desde adentro. Anochecía cuando Camila colocó la gorra en el centro de la mesa y pidió permiso. La giró despacio, como bendiciendo el mantel. «A veces», dijo, «los rieles que mejor nos llevan no están afuera, sino aquí». Señaló el pecho. Teresa apretó la mano de su padre. El bolero habló de regresar a casa. El café, último de la jornada, subió con su perfume de canela y luz de fiesta humilde. «Papá», susurró Teresa, «cuando era niña creía que los trenes se lo robaban. Hoy entiendo que también se lo devolvían al mundo. Gracias por volver a mí en este pedacito de mesa». Hilario cerró los ojos. Oyó el reloj, olió el café, sintió el peso leve de la gorra. Luego dijo, con una paz nacida en los huesos, «He llegado a mi estación». Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.